Hiyuki. Mucha gente la compara con Aemeth, mucha gente tiene las expectativas puestas en que sea uno de los mejores hipercarries de Wuthering Waves. Es el personaje que técnicamente viene primero en el aniversario y sobre todo es el personaje que llega incompleta. Y aún así, Aemeth, llegando incompleta, consiguió ser el mejor equipo del juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Aemeth, suscribiros, dejar un buen comentario por el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Y recordar que por apoyar el canal Free to Play tenéis una suscripción lunita gratis todos los días que suba vídeo. Ya estoy a punto de empezar a subir vídeo todos los días. Además, en aniversario seguramente entre las builds de los personajes nuevos, las builds que puedo subir de los personajes antiguos, las guías de los equipos, que seguramente empieza a subir guías de equipos porque en Wuthering Waves hace bastante más falta guías de equipos. Así que prepárense, señores, suerte, que aprovechen si están comiendo y vamos con el kit y análisis completo de Hiyuki. Pues bien, disclaimer inicial, como siempre, esto es parte de la beta y puede sufrir cambios y de hecho a la altura de estar grabando este vídeo, hace unos días Hiyuki recibió lo que mucha gente considera que es un buff muy grande además. Bien, Hiyuki es un hipercarry de Helio, del elemento del hielito, ya sabéis con los elementos, madre mía, no sé si al final a la que juego un tercero o cuarto gacha ya mi cerebro ya no va, porque además luego está Pokémon, que es el fuego, el agua, el no sé qué, y luego el piro, el crío, el no sé cuántos, y luego aquí es el fusión, el helio y bla bla bla. Pero bueno, el cerebro puede, tanquea. Pues al final lo que hace ella es, técnicamente se supone que aunque tenga dos modos, ella va a basarse únicamente en las dots que se van a aplicar del elemento helio, y estas dots a la que se acumulen 10 el enemigo se va a congelar. Aquí voy a mencionar algo muy interesante que seguramente los que solo juegan Wuthering Waves y no conocen otros gachas, va a ser algo muy bueno comparar y tener un punto de vista distinto sobre la mecánica, porque normalmente en otros gachas el tema de congelar, ok, muy bien, pero cuando los enemigos son gigantes no se congelan. Y dirán, Phil, ¿estás poniendo de ejemplo el Genshin? ¡No! Estoy poniendo de ejemplo el Archnite Zenfield. En el Archnite Zenfield los enemigos comunes se pueden congelar. Y el equipo actual más fuerte de Archnite Zenfield es de Permafrost, de congelados, el de Yvonne. Y de hecho yo tengo ese equipo casi en el prime de lo absoluto, con Tantan, con Gilberta, con Chai-Hi. Pero bueno, cuestión, que en el resto de gacha los enemigos no se congelan, punto. ¿Qué ocurre en Wuthering Waves? Que los bosses grandes sí se congelan. Pero es que aparte de todo esto, ella... se nota que Hiyuki funciona a una mecánica muy interesante relacionada incluso con el lore posiblemente, que ya no solo es el tema de congelar a los enemigos, que se puede hacer perfectamente y que tendrá calidad de vida cuando llegue Lucila, hablaremos de Lucila en este vídeo, sino que se basa también en tener una ulti que digamos que congela el tiempo de una forma similar a lo que lo hace Aemeth o Augusta. Augusta lo hace durante muchísimo más tiempo y Aemeth lo hace durante menos tiempo, pero sabéis que ciertas animaciones de algunos de los golpes que ella tiene del dúo gráfico, es decir, de la habilidad que se considera daño de liberación o de sus hits de la ulti, durante bastante cantidad de frames de las animaciones el tiempo se congela. Esto se puede comprobar en los endgames perfectamente y al final, si el tiempo se para, es mucho más DPS, más daño por segundo, porque está aplicando mucha cantidad de daño en muy poca cantidad de tiempo. Cuando los enemigos se congelan, no se para el tiempo, pero el enemigo se congela por suerte y eso hace que puedas seguramente cancelar animaciones y evitar daños fatales y algunas otras cosas que seguramente os molesten mucho. ¡Y Batia! ¡Y Batia! Así que esta es la mecánica principal. Ahora, ¿cómo funciona? En este vídeo no voy a entrar en la rotación exacta, básicamente porque tiene una rotación muy compleja, parecida a la de Aemeth, con varias habilidades elementales y varias ultis. Lo que sí os puedo comentar es que tiene dos habilidades elementales, una sencilla y una que si acumulas ciertas cargas haciendo ciertas acciones es una habilidad elemental especial que te va a dar más buffos, y ahora lo explico un poco mejor. Y luego tiene dos ultis, una ulti inicial al igual que Aemeth y una ulti que cuando cumples un montón de condiciones es prácticamente un nuqueo final de su kit, y además en su rotación, que esto es importante comentarlo, la mayoría del daño que hace actualmente Hiyuki es daño de liberación, que es daño de ultimate, con lo cual Laini, que ahora explicamos esto también, va a ser un personaje sumamente importante para poder hacer esto. Ahora, el tema de las dos formas o de la ruptura o las dots de glacio y todo lo demás. Es interesante saber que ella se basa plenamente en la mecánica de aplicar dots de glacio, es decir, no tanto como Aemeth en poder cambiar entre ruptura y estallido de fusión. Ella se juega dots de glacio, pero se puede combinar con personajes que
pueden hacer esta otra mecánica para aprovecharla igualmente como Lightning. De hecho, hasta que salga lo que conocemos como su soporte dedicado Helio, y ahora hablo de un talento que tiene que te acumula ciertas cargas y el talento te está diciendo que falta un personaje sub DPS muy poderoso que aplique una carga más para ese talento, su best in slot va a ser con Linae, pero también muchos dirán, bueno, Morni, pues no, pues va a ser con Chisa. El best in slot actual de la beta, por los dots de Glacio y poder congelar al enemigo, va a ser con Chisa. ¿Por qué? Porque Morni, aunque pueda hacer la sillita de ruedas con Linae, Morni no activa estas cargas que ella en su talento viene reflejada. Y ella en su talento viene reflejada literalmente en estas cargas, que son 3 y que solo puede activar una cada personaje del equipo, que las va a activar los personajes que sean del elemento Helio, es decir, ella y Lucila en el futuro. Igual habrá gente que diga, Carlota, rotación de doble DPS. No creo que haga buen DPS y en la beta no lo hace. Y luego hay una última carga que dice el talento de esta forma explicado y traducido, que solo se puede activar uno, pero solo puede ser o de ruptura o de dots, es decir, un debuff de destrucción. Es decir, o la activa Lightning o la activa Chisa, pero no la activan las dos. Entonces, ¿cuál es la forma de activar estas 3 dots de este talento que es muy importante explicar? Pues que en el futuro salga un sub DPS crío, lo que es Denia, estallido de fusión para Emmet. Dije crío en vez de Helio. Pues se supone que va a salir Lucila, deduciendo básicamente equivalente a Hiyuki. Y el Prime va a ser con Chisa por estas dots, no con Morni. ¿Se va a poder jugar y es la segunda mejor variante del equipo Hiyuki? Sí. Entonces, ahora vamos a todo esto. La rotación, como dije, esto va a ir más adelante porque es muy compleja. Y la mayoría del daño de Hiyuki es daño de liberación. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners, no solo triples varias veces, sino de 5 en 5 en los aniversarios. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de Astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. ¿Qué va a ocurrir cuando salga? Que básicamente tendréis 2 best in slot, pero el best in slot futuro es muy probable que termine siendo Lucila Chisa. Su primer best in slot va a ser Lightning Chisa. Sí, hace más daño, pero obviamente al final es una diferencia, creo que es entre el 5 y el 8%, dependiendo de factores externos, constelaciones, armas y todo lo demás, porque su otro techo va a ser Lightning Morni. Ahora vamos a ir con las comparaciones. Ella es muy parecida a Emmet en el sentido de tener una rotación compleja, larga, con alta capacidad de entendimiento, o al menos seguir una coreografía muy exacta, que al final todos en Emmet la habéis interiorizado muy bien, pero ¿cuál va a ser el nivel de poder real? Pues bien, actualmente el nivel de poder que tiene Hiyuki efectivamente oscila entre Sigrika, Emmet y Luke, que son los 3 mejores carries del juego, y habría que ver, porque el nivel real de poder de Hiyuki no se puede medir, ya que a falta de este gran sub DPS Helio, que será Lucila, hay una outro de Hiyuki que es muy digna de mencionar en este vídeo, y dice: al tirar la outro, el daño Helio del equipo aumenta una barbaridad, y dice del equipo. Entonces, esto seguramente sea para hacer algún tipo de rotación de quickswap para tirar esa primera outro ella para ampliar el daño de Lucila. ¿Y cuánto podría ampliarse el daño y la mecánica si tenemos un sub DPS que también aplique estas dots de Glacio, que no existe, que no tenemos, y que posiblemente, al igual que ya conocéis la historia de Emmet y que mucha gente decía, wow, ya es muy fuerte, y el día que saquen un soporte de estallido de fusión dedicado solo para Emmet, igual Emmet mejora más y ya es el mejor equipo del juego. Y por último, y aquí hay algo muy interesante, obviamente su arma es su mejor arma y sus 2 segundas mejores armas suelen ser las armas del permanente, que dan probabilidad de daño crítico, y alguna el pase de batalla, como todas las armas de Wuthering Waves, que no hay tanto misterio, y cuando haga su build, dentro de unos 15 días, 16 desde que veáis este vídeo, hablaremos en profundidad de las armas. ¿Cuál es el nivel de poder real? Os diría que hay que ser precavidos, porque si bien Luke ocupó el puesto de segundo mejor DPS de Wuthering Waves, pero al utilizar los mismos soportes que a Emmet no se le honraba de esta manera, y ahora que ya hay muchísimos más soportes y que incluso Denia podría soportear a Luke por el tema de que tiene también 2 modos, uno para Luke prácticamente y uno para Emmet con el estallido de fusión,
Luke se ha consagrado como tercer mejor carry después de Sigrika y quién sabe si segundo mejor carry, ya que sigue las mecánicas de la High Roy y no es como Sigrika, que es daño de eco, que es un poquito más distante hasta que salga otro soporte más de daño de eco. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que seamos precavidos, que el nivel de poder no se puede afirmar ahora. Se podría decir que igual entra dentro de los 4 mejores DPS del juego, pero que cuando salga Lucila igual se va incluso a competir con Aemeth como los 2 mejores equipos del juego. Pero si Lucila viene en la punto 4, también va a venir la colaboración con Cyberpunk y vendrán Lucy y Rebecca, 2 personajes de Cyberpunk, que es lo que se está comentando hasta ahora. Y básicamente estos personajes posiblemente sean muy fuertes a nivel meta y vamos a ver dónde encajan, qué mejoran, qué hacen, o si sacan un equipo solo para jugar Cyberpunk con algún otro personaje el día de mañana, o si alguno de estos es del elemento Helio. Igual Lucila nos ha hecho expectativas y es otra cosa, y las de Cyberpunk realmente son los que van a encajar aquí, y todo puede cambiar de un día para otro. Así que calma, el best in slot actual de Hiyuki es con Chisa, y también os digo, Phil, yo quería jugar en mi cuenta el Prime de Aemeth y el Prime de Hiyuki, no tengo 2 Chisas, existe Morni, ¿se puede jugar? Pues bien, os dejo un sneak peek para el siguiente vídeo, que va a ser un análisis de Denia, así que atentos al siguiente vídeo del canal, que es el análisis de Denia, y este mismo viernes, desde que estáis viendo este vídeo, es decir, 2 días después seguramente, o 1 después de que veáis este vídeo, ya será el livestream y habrá un resumen del livestream. Intentaré subir el vídeo de Denia antes del viernes. Vais a tener un vídeo. Resulta que hay un best in slot calculado con el nuevo equipo de estallido de fusión de Denia Aemeth, donde el best in slot healer es Chisa, después Morni, después Shorekeeper, pero hay un hiperofensivo con Lupa. Entonces, igual no hace falta que juegues 2 Chisas e igual puedes liberar a Lightning Morni para jugar otro carry más. Con este sneak peek, gracias por llegar hasta el final, disfrutar mucho, espero que hayáis disfrutado el vídeo de Hiyuki, dejadme en los comentarios cuántas astritas y cuántos main Hiyukis de la beta hay ahora mismo aquí viendo el vídeo, y poquito más. Cuidaos mucho, tenéis muy buen día, no sé, mini minis, y chaito.